Hola, mi nombre es Naomi Concha Moreno y yo les voy a hablar sobre Hermes Hermes Trismegismo. Trismegismo. Significa 3 veces grande. Nació en Egipto y, como otros, desarrollaba una fuerte sabiduría y entendimiento a su temprana edad. El templo del dios Pa, rodeado de los conocimientos de la India, Etiopía y Persia. En la comunidad del templo transcurrió su infancia y juventud. Él pertenece a la filosofía antigua, que abarca desde las reflexiones y aportaciones de los pensadores presocráticos en el siglo VI a.C. hasta el siglo IV de nuestra época con la obra de San Agustín. Significa que se trata de un periodo de 1000 años en la historia de la filosofía. Una de sus aportaciones fueron: descubrió la geometría, astronomía, simbología, astrología, alquimia, las leyes del universo con la relación del hombre con la naturaleza, el misterio del más allá de la vida y de la muerte, siendo estas las más destacadas. Fue el fundador de la religión de la filosofía y escribió los principios herméticos. Una de sus frases fue: pues lo que es, siempre será. Quiere decir esto con un ejemplo, que si un bote de plástico se derrite, siempre será plástico. Mi nombre es Diana Elizabeth Méndez Prado y les hablaré sobre el filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto pertenecía a los prosocráticos. Fue el primer gran filósofo de Grecia, conocía las matemáticas de los egipcios. Fue el primero en preguntarse acerca del origen de todas las cosas. Uno de sus tantos aportes filosóficos fueron: la tierra flota sobre el agua. El agua es el origen de todas las cosas. Todas las cosas están llenas de dioses. La primera aportación, lo que él decía, él quería decir que cuando escarbábamos debajo de la tierra, lo que encontraríamos era agua. El origen de todas las cosas era el agua. Era una de las cosas que él decía, pero pues realmente no tenía muchos fundamentos o argumentos para poder demostrarlo. El término presocrático se le asignó a los filósofos que desarrollaron su doctrina con anterioridad a Sócrates, quien marcó un estudio diferente en la filosofía griega. Se conoce la obra de los pensadores presocráticos de manera fragmentaria a través de las citas de autores posteriores, la cual indican que la principal preocupación de los presocráticos es la naturaleza, physis, y el principio de las cosas, arge. Por ello se considera esta etapa dentro de la filosofía como la etapa cosmológica. Me llamo Leslie Ching y yo les voy a hablar sobre los pitagóricos, especialmente sobre el filósofo Pitágoras. La de Samos, en las costas de Jonia, alrededor de 580 a 500 a.C. Fue astrónomo y es considerado miembro del periodo cosmológico junto a los Miletos. Estudió en la escuela de Mileto y tuvo como maestro a Anaximandro. Es considerado un sabio y era el hombre de ciencias más brillantes de su época. Fundó la escuela pitagórica, la cual, para ser admitido, tenía que demostrar ser vegetariano, que practicaba gimnasia y que no era ocioso. Esto era para que su nivel de aprendizaje sea muy alto. Una de las frases más relevantes de Pitágoras es: no hay necesidad que tengas nada, naciste sin nada y sin nada te irás. Esto quiere decir que no importa lo material, porque al fin y al cabo, cuando te mueras, no te llevas nada. Ahora hablaremos sobre los aportes filosóficos. Él afirmaba que el ciclo se termina cuando el espíritu concluye su purificación, ya que creía en la supervivencia del espíritu y sus futuras reencarnaciones. Establece los términos de filósofo y cosmos. Reconoce la existencia de un orden universal que es regulado por una serie de leyes. El arge o principio constitutivo de todas las cosas es el número. Básicamente, las matemáticas son la base de la ciencia física y ciencia natural. Él afirmaba que los cuerpos celestes producen un sonido musical, el cual el ser humano no es capaz de escuchar,
y este sonido varía de acuerdo a su magnitud o velocidad. A esto le llamó la música de las esferas. Pitagóricos. El pitagorismo fue el movimiento esotérico, metafísico, filosófico, científico y religioso, fundado en el siglo V a.C. por Pitágoras de Samos y sus seguidores. Ellos construyeron una secta griega de ástromos, músicos, matemáticos y filósofos. El pensamiento pitagórico estaba dominado por las matemáticas, pero aún no era tan seguro. Decían que la noción del límite, lo ilimitado cobra forma. Definen una concepción dualista del hombre, formado por un cuerpo y alma. El alma es inmortal y pertenece al mundo celeste. Hola, mi nombre es Naomi Joari Hernández Zul y yo les hablaré de los sofistas y de Protágoras. Protágoras nació en el año 480 y falleció en el 410 a.C., en Abdera, Tracia, al norte de Grecia. Durante 40 años enseñó en varias ciudades el arte de defender su causa propia, en política, en pleitos jurídicos. También son mínimos los fragmentos que nos quedan de su obra, que seguramente era extensa. Es importante citar dos frases que nos permiten entender el sentido de su filosofía. Por ejemplo, en su Tratado de la Verdad dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto no son. Y en su tratado, el Gran Logos afirma: la enseñanza requiere dotes y práctica. El aprendizaje debe comenzar en la juventud. Entre sus postulados filosóficos se encuentran: no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad y yo tengo la mía. Respeto tu verdad y tú respetas la mía. La verdad es subjetiva y centrada en el hombre concreto. De los dioses no llego a saber ni si son, ni si no son, ni cuáles son, pues hay muchas cosas que impiden saberlo, no solo la oscuridad del problema, sino la brevedad de la vida. Primero hablemos de los sofistas. La palabra sofista significa sabio, y ellos son los primeros filósofos a quienes debemos calificar como humanistas. Ellos viajaban entre ciudades y los aristócratas los contrataban para que educaran a sus hijos. Se centraban en Atenas, ya que en ella florecían las artes y era democrática, la cual se convirtió en el centro de la cultura del año 470 al 300 a.C. A los sofistas les interesaba el hombre y su entorno social. Su raíz cultural fueron los poetas como Píndaro y los hombres de estado como Solón. Se ubican entre los presocráticos y los ontológicos. Carecieron de una filosofía unificada, puesto que cada uno de ellos tenía su propio punto de vista. Ellos dudan de la verdad y de la posibilidad de conocimiento. Su espíritu crítico tiende a convertirse en espíritu escéptico. Estos filósofos cobraban muy bien por su intención. Y entre los aportes filosóficos destacan que fueron pedagogos, ya que desarrollaron la educación enfocada a los asuntos públicos. Crearon la retórica, el arte de persuadir, arte independiente de todo valor. Fueron instructores de retórica, gramática, leyes, política, negocios, por lo que instruyeron a políticos, negociantes y abogados. Inventaron los falsos argumentos llamados sofismas. Mi nombre es Keila Mazún Chávez y yo les voy a hablar acerca del filósofo Anaxágoras. Anaxágoras nació en Closomené, en Asia Menor, hacia el año 500 a.C., viviendo su juventud en una época, pues en la que Closomené había sido sometida al imperio persa. Tras la represión de la revuelta jonia, posteriormente se trasladó en Atenas, ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida. Anaxágoras expuso sus doctrinas filosóficas en un libro, en la Metafísica 1.3. Nos dice que no logró exponer un sistema tan recomendable. Casi todas las cosas formadas de partes semejantes no están sujetas, como se ve en el agua y en el fuego, a otra producción y a otra destrucción, que la agregación o la separación.
En otros términos, no nacen ni parecen, sino que subsisten eternamente. En Metafísica 1.7 también nos dice que todo está mezclado, excepto la inteligencia. La inteligencia solo existe pura y sin mezcla. Admite como principios la unidad, porque es lo que parece puro y sin mezcla. Las aportaciones importantes es la variedad cualitativa de los elementos primarios o esenciales de la materia. Introdujo el término de homeomerías para poder explicar su doctrina de la pluralidad infinita, realidades materiales cualitativamente distintas de causas, convicciones o mezclas. Se forman todas las existentes. Consideró que la fuerza motriz es la inteligencia, considerándola como una sustancia ligera. Soy Alexis Monserrat Kuchuk y yo les voy a hablar acerca del filósofo Sócrates. Sócrates, filósofo griego, nació en Atenas en 470 y murió en 399 a.C., hijo de Sofronisco y de Fenereta. Recibió una educación tradicional en la literatura, música y gimnasia. Se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, la filosofía jónica y la cultura ateniense. Sirvió como soldado de infantería en las batallas de Podidea, Delio y Anfípolis. Pasó la mayor parte de su vida en los mercados y plazas públicas de Atenas. Según los testimonios de su época, era poco agraciado y de baja estatura. No escribió ningún libro ni fundó una escuela regular de filosofía. Fue condenado a muerte en el 399 a.C. bebiendo la cicuta. Entre sus enseñanzas se puede decir que fue creador del método llamado mayéutica o parto espiritual, que consiste en formular y realizar preguntas a un interlocutor con el fin de que encuentre por sí mismo la verdad que está en su interior. Para Sócrates, el razonamiento es cosa del espíritu y no de algo que aprendemos. Sócrates cree en el valor educativo y vital de la filosofía. La base de sus enseñanzas fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor, virtud y autoconocimiento. Su lógica hizo hincapié en la discusión racial y en la búsqueda de definiciones generales de temas como el hombre, su conducta, su bondad y su felicidad. Establece la única ciencia que tiene importancia en la conducta de la vida individual y colectiva, la moral. Para Sócrates, la virtud puede ser enseñada, sin embargo, la considera como una tendencia hacia el bien, por lo que se identifica. Sócrates decía: «Solo sé que no sé nada». Expresaba que su sabiduría no se basaba en hacer conocimiento sobre algo, sino se declaraba ignorante ante los individuos que lo acompañan. Con esta frase se puede decir que el individuo no tiene la verdad absoluta, sino que es importante aprender a adquirir conocimientos de diferentes temas. Sócrates pertenecía a la filosofía clásica, la cual se denominaba filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos. Fueron pensadores realistas que trataban de llegar a la verdad a través de la razón, responsables de haber dado el gran paso adelante del mito al logos. También se denomina clásica por el surgimiento de estos importantes filósofos. Ocurre durante la era dorada de la cultura griega. Este periodo comprendido entre los siglos 5 y 4 a.C., conocido también como el siglo de Péricles.